Mi papá quiere que yo pague la universidad de mi hermano cuando a mí me negó todo. En mi casa siempre fue normal que mi nombre apareciera pegado a la palabra responsabilidad. Si había que ir por un mandado, mover algo pesado o acompañar a mi hermano, automáticamente miraban hacia mí. Por ser el mayor, se daba por hecho que mi tiempo estaba disponible. Desde niño me repetían que tenía que ser ejemplo. En la práctica era hacer más cosas que los demás. Cuidar a mi hermano, ayudar con los quehaceres y escuchar sermones sobre lo que hace un hombre de la casa. A mi hermano, en cambio, lo trataban como si fuera de cristal. Si yo señalaba la diferencia, decían que él todavía era chico y que a mí me tocaba aguantar. Lo único que sentía realmente mío era una computadora vieja en la sala. No servía para gran cosa, pero para mí era una ventana a otra vida. Pasaba horas leyendo sobre programación y soñando con estudiar ingeniería de software, trabajando con la cabeza y no con la fuerza que nunca he tenido. Cada pequeño avance que lograba por mi cuenta me confirmaba que ese mundo era donde quería estar. Cuando llegó el momento de elegir carrera, hice el examen para la universidad pública y quedé. Ver mi nombre en la lista pegada en una pared fue la primera vez que sentí que algo salía bien para mí. Esa noche hablé con mis padres sobre inscripciones y gastos básicos, pasajes, copias, algo de comida. No pedía lujos, solo lo mínimo para poder ir a clases. La respuesta de mi papá fue un balde de agua fría. Dijo que si yo quería andar jugando con computadoras era asunto mío, que ellos no estaban para mantener caprichos, que en su época uno trabajaba desde joven y que la escuela no era excusa para no aportar. Mi mamá bajó la mirada y no dijo nada. En ese silencio entendí que si quería estudiar iba a tener que pagarlo todo yo solo. Fui a buscar trabajo y terminé en una bodega cargando cajas todo el día. Desde la entrevista advertí que no era muy fuerte, pero me dijeron que uno se acostumbra. Nunca me acostumbré. Salía con la espalda dolorida y la cabeza pesada, y aún así tenía que correr para llegar a la universidad y fingir que podía concentrarme. Mi rutina se volvió madrugar, trabajar, correr a clases, regresar tarde y todavía escuchar quejas porque ya no ayudaba tanto en la casa. Empecé a enfermarme seguido y a perder peso. En clase me costaba mantener los ojos abiertos, y en el trabajo me regañaban si bajaba el ritmo. Sentía que estaba fallando en todos lados. Aún así, intenté aguantar 2 semestres. Me repetía que era una etapa y que el esfuerzo iba a valer la pena. Pero mi cuerpo y mi cabeza empezaron a decir otra cosa. Un día, en plena clase, me quedé mirando la pantalla sin entender una sola palabra. Al salir supe que ya no estaba aprendiendo, solo sobreviviendo. Tomé la decisión que más me ha dolido, di de baja la carrera. Firmar esos papeles fue como admitir que no podía con todo. Cuando volví a casa, mi papá no preguntó cómo me sentía, solo comentó que ya sabía que no iba a aguantar y que ahora sí esperaba que me pusiera serio a trabajar y ayudar más. En ese momento, más que un hijo, me sentí mano de obra disponible. Después de dejar la universidad, la vida siguió igual, pero por dentro todo se sentía vacío. Ya no tenía clases ni tareas, solo el trabajo y la casa. Mi papá tomó mi regreso como señal de que ahora sí podía exigirme todavía más. Empezaron a aparecer nuevas tareas. Si antes ayudaba, ahora parecía que yo era el encargado oficial de todo: trámites, filas, compras, acompañar a mi hermano a inscripciones. Cuando decía que estaba cansado, la respuesta era la misma, que eso me hacía fuerte y que tenía suerte de tener empleo. Seguí en la bodega porque necesitaba el dinero. Cada quincena apartaba una parte y la guardaba en una cuenta básica. No era mucho, pero para mí representaba la posibilidad de tomar algún curso, comprar una computadora mejor o, al menos, alejarme de la casa. Cada depósito era una promesa de que mi vida no iba a quedarse ahí para siempre. La relación con mi papá se volvió más fría. Él parecía satisfecho de que yo ya no perdiera el tiempo en la universidad y repetía que ahora sí estaba entrando en la vida real. Cualquier intento de hablar del tema terminaba en sermones sobre lo costosa que es la vida. En medio de todo eso, conocí a alguien. Una tarde, una compañera del trabajo me pidió ayuda con su celular. Mientras lo revisaba, se acercó otra chica y soltó una broma sobre lo serio que me veía. Tenía una risa tranquila, de esas que aflojan el ambiente sin esfuerzo. Se llamaba Daniela. Empezamos a coincidir más seguido en la salida, en el comedor, en el transporte. Poco a poco se fue enterando de mi historia. Le conté que había intentado estudiar, que había dejado la carrera por el cansancio y la falta de apoyo, que en mi casa se daba por hecho que yo era el que resolvía todo. Mientras hablaba, sentía que estaba abriendo una parte de mí que siempre había mantenido escondida. La reacción de Daniela fue distinta a todo lo que había escuchado. Frunció el ceño y me dijo que lo que me habían hecho no era justo, que ser el mayor no significaba ser un segundo padre sin derecho a nada propio. Nadie me lo había dicho así. Con el tiempo empezamos a vernos fuera del trabajo. Primero fue un café rápido, luego una caminata larga porque ninguno tenía ganas de regresar a casa. Con ella hablaba más de lo que hablaba con cualquier otra persona. Me preguntaba qué proyectos me gustaría hacer y cómo me imaginaba mi vida si pudiera decidir sin tanta presión. Y poco a poco se volvió la primera persona ante la que me sentía realmente escuchado. Cuando por fin nos hicimos novios, sentí que al fin tenía un espacio donde podía bajar la guardia. Con ella no era el responsable ni el que tiene que aguantar, solo era yo. En la casa, por supuesto, lo vieron distinto. Mi papá asumió que, si tenía pareja, era porque ya estaba muy tranquilo y podía aportar más. Empezó a decir que cuando uno tiene compromiso, tiene que ganar más y pensar en el futuro de la familia. Nunca lo dijo directo, pero el tono dejaba claro que no se refería a un futuro en el que yo decidiera por mí. Mientras tanto, yo seguía guardando lo que podía. Cada quincena, antes de gastar en cualquier otra cosa, apartaba una parte para mis ahorros. Daniela sabía de ese dinero y se alegraba conmigo cada vez que la cantidad subía un poco. Hablábamos en voz baja de rentar algún día un lugar pequeño y vivir solos, lejos de los sermones y las exigencias constantes. Fue en esa época cuando mi papá empezó a hablar, cada vez con más frecuencia, del futuro de mi hermano menor. Decía que él sí iba a estudiar en serio, que no quería que se desviara, que había que pensar en su universidad desde ya. Cada comentario venía cargado de comparaciones silenciosas. Yo, que había hecho todo lo posible por estudiar sin apoyo, sabía que esas palabras llevaban una espina dirigida hacia mí. Intentaba no engancharme, pero era difícil. Mientras lavaba los trastes o regresaba del trabajo, pensaba en cómo habría sido todo si, cuando yo tuve la oportunidad, hubieran decidido apoyarme, aunque fuera un poco. Daniela me recordaba que no era mi culpa, que yo había hecho más de lo que cualquiera en mi lugar habría intentado. Aún así, me quedaba una sensación amarga, la de haber sido la prueba fallida para que mi hermano tuviera después el camino más fácil. Lo que entonces no sabía era que esas conversaciones sobre el futuro de mi hermano no eran solo planes.
lanzados al aire. Detrás había una idea muy clara de quién debía hacerse cargo, y mis ahorros, esos que yo veía como la llave para salir de casa y construir algo propio, ya estaban empezando a convertirse en la mente de mi papá en el fondo perfecto para los estudios de alguien más. Llegué del trabajo con los hombros adoloridos y lo único que quería era bañarme y dormir, pero apenas crucé la puerta, escuché la voz de mi papá llamándome desde la sala. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Esa frase siempre significaba sermón, pero esa vez su tono sonaba tan serio que sentí un nudo en el estómago. Me acomodé en una de las sillas del comedor, todavía con el uniforme manchado de polvo. Mi papá apagó la televisión, se aclaró la garganta y empezó a hablar del futuro de la familia. Dijo que no había tenido oportunidades y que no quería que mi hermano menor repitiera su historia. Contó que la falta de estudios le había cerrado muchas puertas. Mientras lo escuchaba, una parte de mí se atrevió a ilusionarse. Pensé que quizá iba a reconocer que conmigo se había equivocado, que tal vez se arrepentía de no haberme apoyado cuando entré a la universidad. Esa esperanza se rompió con la siguiente frase. Con toda tranquilidad, soltó que había llegado el momento de que yo hiciera lo que me correspondía como hijo mayor, pagar la universidad de mi hermano. Lo dijo en tono solemne, casi como si me estuviera entregando una medalla. Aseguró que era mi turno de demostrar que realmente entendía lo que significa la palabra responsabilidad. Me quedé mirándolo en silencio unos segundos, tratando de procesar. Le pregunté qué quería decir exactamente con hacerme cargo. Respondió como si fuera lo más lógico del mundo, que yo ya tenía trabajo estable, que vivía bajo su techo sin pagar renta y que entonces lo justo era destinar mi sueldo a algo importante, como la educación de mi hermano. Remató diciendo que para eso están los hijos responsables, para ayudar a sacar adelante a los demás. En mi cabeza se mezclaron muchos recuerdos. Me vi corriendo de la bodega a la universidad, con los brazos doloridos de cargar cajas, intentando no dormirme en clase. Recordé las veces que les pedí, aunque fuera un poco de ayuda para pasajes o materiales, y su respuesta fue que no estaban para mantener gustos. Le dije, con la voz baja pero firme, que no me parecía justo, que yo también había querido estudiar y que incluso había logrado entrar, y que cuando pedí apoyo la respuesta fue un no rotundo, que ahora, de pronto, la universidad sí era prioridad, pero solo porque se trataba de mi hermano. Mi papá se encogió de hombros, contestó que en ese entonces la situación económica era otra, que ahora estábamos mejor gracias a que yo trabajaba, así que tenía sentido usar ese dinero en alguien que si iba a aprovechar la oportunidad. Mi hermano había estado escuchando desde el pasillo, se acercó, se sentó a su lado y habló con una confianza que me descolocó. Dijo que a él sí le gustaba estudiar, que no iba a abandonar a la primera dificultad y que, si yo no terminé la carrera, mínimo podía servir para apoyarlo a él. Nadie lo corrigió. Mi papá hasta sonrió, orgulloso del comentario. Mi mamá, parada cerca de la cocina, comentó que entendía que me sintiera dolido, pero que tratara de ver todo como un acto de cariño hacia mi hermano. Terminé saliendo de la cocina con la sensación de que me apretaban el pecho, una mezcla de culpa y enojo. Culpa porque desde chico me habían repetido que el mayor debe cargar con más. Enojo porque empezaba a ver con claridad que para ellos mi esfuerzo, mis ahorros y mi tiempo estaban disponibles para los planes de los demás, como si yo no tuviera derecho a desear nada propio. Esa noche me vi con Daniela cerca de una tienda. Nos sentamos en una banqueta y le conté todo. Ella escuchó en silencio hasta el final. Cuando terminé, me dijo sin rodeos que lo que me estaban pidiendo no era apoyo, era aprovecharse y que ayudar es una decisión, no un deber impuesto a base de culpa. Me preguntó si alguien en mi casa me había preguntado alguna vez qué quería yo hacer con mi dinero, con mi trabajo, con mi futuro. No supe qué responder. Desde entonces empecé a ver con otros ojos cosas que siempre había normalizado. Los comentarios de mi papá sobre lo agradecido que debía estar por no pagar renta sonaban menos a generosidad y más a recordatorio de que todo lo mío le pertenecía un poco. Las bromas de mi hermano sobre tener universidad asegurada gracias a mí dejaron de parecerme chistes y, sobre todo, volví a mirar mis ahorros con más atención. Desde hacía un tiempo sentía que algo no cuadraba en la cantidad que tenía guardada. Eran diferencias pequeñas, montos que desaparecían sin explicación clara. Hasta entonces lo había atribuido a descuidos míos. Después de esa conversación, la duda tomó otra forma. Empecé a preguntarme si esos errores no serían, en realidad, decisiones que alguien más ya había tomado por mí. Las primeras veces que vi diferencias en mi cuenta pensé que eran descuidos míos. Anotaba los depósitos en una libreta, pero al revisar el saldo siempre faltaba algo. Al principio eran cantidades pequeñas. Con el tiempo se volvieron demasiado frecuentes como para seguir culpando a mi memoria. Un viernes, después de cobrar, fui al banco decidido a salir de dudas. Deposité, pedí que el cajero mostrara el saldo y la cifra no coincidía con lo que yo tenía registrado. Pedí un comprobante, salí a la calle y me senté en una banca a sumar y restar todo. No había forma de justificarlo, alguien estaba tocando mi dinero. En ventanilla me confirmaron que no era un error. Eran retiros en efectivo hechos con la tarjeta. El empleado comentó, casi sin importancia, que a veces cuando un familiar acompaña a abrir la cuenta, se queda con datos y luego hace movimientos por confianza. Recordé ese día con claridad, mi papá hablando con el asesor, pidiendo copias, anotando cosas, diciendo que era mejor que estuviera presente para que no me vieran la cara. En su momento me pareció un gesto protector. Ahora parecía la puerta que yo mismo había dejado abierta. Esa tarde fui a la casa con el comprobante en la mano. Mi papá veía televisión, mi hermano estaba con el celular y mi mamá en la cocina. Les pedí que bajaran el volumen, puse la libreta y el papel del banco sobre la mesa y les expliqué lo que había descubierto. Luego pregunté, sin rodeos, si alguien había usado mi cuenta sin decirme. Mi mamá frunció el ceño, confundida. Mi hermano ni se movió. Mi papá, en cambio, contestó con una calma que me lo dijo que sí, que le había tomado una parte de mis ahorros, que no veía el problema porque todo se quedaba en la familia, que ese dinero no era solo mío, ya que vivía bajo su techo y comía en su mesa, que solo había adelantado lo que consideraba justo para ir guardando para la universidad de mi hermano. Le pregunté por qué no me pidió permiso. Respondió que no tenía por qué pedirle nada a alguien que todavía dependía de él.
que mientras yo viviera en su casa, él decidía qué se hacía con el dinero. Mi hermano intervino desde el sillón diciendo que tampoco era tanto, que me calmara, que para eso trabajas. Mi mamá intentó callarlo, pero la frase ya había hecho su efecto. No grité, pero dejé de morderme la lengua. Le recordé a mi papá que cuando yo quise estudiar no movió un dedo para ayudarme, que me vio llegar del trabajo con el cuerpo adolorido y aún así me exigía que hiciera más cosas en la casa, que acepté un empleo pesado para no pedirle nada y que ahora, sin avisarme, había decidido que mi esfuerzo era un recurso que podía administrar a su gusto. Él respondió llamándome ingrato. Dijo que estaba olvidando todo lo que había hecho por mí, que me estaba llenando de ideas raras, que la familia venía antes que los proyectos personales. Repitió que pagar la universidad de mi hermano era lo mínimo que podía hacer después de tantos años viviendo bajo su techo. Mi mamá lloraba pidiendo que nos calmáramos, pero nunca dijo que tomar mi dinero a escondidas estuviera mal. Entonces soltó la frase de siempre, que si no me gustaban sus reglas. La puerta estaba abierta, que nadie me retenía. Esa vez sonaron como la única salida coherente. Lo miré y le dije que tenía razón, que si la condición para seguir ahí era aceptar que mi dinero no era mío, prefería irme, que mi sueldo y mis ahorros eran míos y que ya no iba a permitir que los usara sin preguntarme. Lo dije con la voz temblorosa, pero sin dar marcha atrás. No hubo maletas gigantes ni portazos dramáticos. La mayoría de mis cosas ya estaban en el cuarto que rentaba cerca del trabajo. Recogí la ropa que quedaba, algunos libros y mi libreta. Mi mamá me acompañó hasta la puerta con los ojos rojos, pidiéndome que no tomara decisiones en caliente y que pensara en la familia. Le dije que toda mi vida había pensado en la familia y que ahora necesitaba por primera vez pensar en mí. Salí con la mochila al hombro y el corazón acelerado. No sabía cuánto me iba a durar el dinero ni qué tan complicado sería sostenerme solo, pero cada paso hacia el cuarto rentado se sentía un poco más liviano. Por fin ya no tenía encima la idea de que, en cualquier momento, alguien podía meter la mano en mis ahorros porque todo se queda en casa. Esa noche, acostado en mi colchón sencillo, miré el techo del cuarto y sentí una mezcla de miedo y descanso. Descanso porque, por primera vez, lo que hiciera con mi vida iba a depender de mí y no de decisiones disfrazadas de cariño. Los primeros meses viviendo solo fueron una mezcla rara de alivio y miedo. Alivio porque cada peso que entraba a mi cuenta por fin se quedaba ahí hasta que yo decidiera qué hacer con él. Miedo porque, si algo salía mal, ya no podía culpar a nadie más ni esperar que alguien pagara una factura atrasada por esta vez. El cuarto que rentaba era mínimo, una cama sencilla, un buró viejo, una silla coja y una mesa donde puse la computadora prestada que usaba por las noches. Se escuchaban camiones de madrugada y voces en el pasillo, pero cada vez que cerraba la puerta sentía algo que en la casa de mis padres nunca tuve. Silencio sin juicios. Nadie me esperaba con sermones sobre en qué gasté, nadie contaba mis billetes con la mirada. Me prometí no volver a la bodega. Hablé con mi jefe directo y le pedí un cambio a un puesto menos pesado. No fue rápido ni bonito. Primero se rió, luego me dijo que todos estábamos cansados. Después de insistir muchas semanas, me dieron la oportunidad de apoyar en tareas de oficina. Terminé en un área donde ya no cargaba cajas todo el día. El sueldo apenas subió, pero mi cuerpo y mi cabeza respiraron. Con menos cansancio físico, recuperé algo que creí perdido, la capacidad de concentrarme. Volví a abrir cursos gratuitos de programación, retomé apuntes viejos y empecé a hacer pequeños proyectos en la computadora. No era la universidad que soñé, pero cada vez que lograba hacer funcionar algo, sentía que recuperaba un pedacito de aquel futuro que dejé en la ventanilla cuando firmé la baja. Las llamadas de la casa de mis padres no tardaron en llegar. Al principio eran casi diarias. Mi mamá preguntaba si ya había comido, cómo iba el trabajo, si necesitaba algo. Después de unos minutos llegaba la frase que me tensaba los hombros: tu papá quiere hablar contigo. Yo ya sabía de qué iba a tratar la conversación. Mi papá hablaba como si nada hubiera pasado. Nunca mencionó el dinero que tomó de mis ahorros sin avisar. Para él, eso era un simple tema familiar resuelto. Se centraba en lo que venía, organizarnos para la universidad de mi hermano. Me preguntaba cuánto ganaba, cuánto ahorraba, cada cuánto cobraba. Repetía que el tiempo se acercaba, que las inscripciones no se iban a pagar solas, que yo no podía dejarlo solo en un momento tan importante. Las primeras veces intenté explicarlo otra vez. Le dije que mi trabajo y mis ahorros eran para construir mi vida, no para financiar una oportunidad que a mí me negaron. Que no era justo que ahora si hubiera dinero para estudios, pero solo si salía de mi bolsillo. Cada conversación terminaba igual, él acusándome de egoísta, diciendo que se notaba la influencia de Daniela y rematando con que a este mundo no viniste a vivir solo para ti. Un día, después de colgar, me quedé mirando el celular sobre la mesa. Me di cuenta de que, aunque ya no vivía bajo su techo, su voz seguía ocupando demasiado espacio en mi cabeza. El cuerpo se me tensaba igual que cuando me esperaba en la sala para regañarme. Hablé con Daniela y acordamos algo sencillo de decir y muy difícil de hacer: empezar a limitar el contacto. No los bloqueé de golpe. Empecé por no contestar todas las llamadas. Si marcaban 3 veces, respondía una. Si la conversación giraba hacia reproches o dinero, la cortaba con cualquier pretexto. Poco a poco, me permití dejar el celular boca abajo cuando veía su nombre en la pantalla. La culpa seguía ahí como un eco, pero debajo de ella empezaba a aparecer una sensación nueva, la de que tenía derecho a no estar disponible todo el tiempo. Mientras yo ponía distancia, mi vida empezó a moverse en otra dirección. En el trabajo, uno de los supervisores se enteró de que estaba aprendiendo por mi cuenta y me pidió ayuda con unas tablas. Luego con un sistema sencillo para inventarios. Sin darme cuenta, pasé de ser el que ayuda a ser el que sabe cómo resolver esto. Ver mi nombre en correos donde me daban las gracias valía más que cualquier sermón sobre responsabilidad. Con el tiempo conocí mejor a la familia de Daniela. Cuando iban a nuestra casa, hablaban de estudios y trabajo preguntando qué queríamos nosotros, no que les convenía a ellos. Si yo entraba en la conversación, me escuchaban sin convertir mis planes en una lista de obligaciones. Nadie me recordó que por ser el mayor debía sacrificarme. Ese contraste dolía, pero también me dejó claro que lo que vivía en mi casa no era tan normal como me hicieron creer. Un par de años después de irme, mi situación era otra. No tenía título, pero ya trabajaba directamente con sistemas, ganaba un poco mejor y podía pagar la renta sin hacer malabares. No era una vida perfecta, pero cuando me sentaba frente a la computadora pensaba en el muchacho que se dormía al fondo del salón por el cansancio y sentía algo cercano al orgullo. Mi papá, mientras tanto, seguía intentando arrastrarme a su guión. Cada ciclo escolar era lo mismo, mensajes largos hablando de lo caro que estaba todo, de la decepción que le causaba mi falta de apoyo, de lo que la gente iba a decir de mí. Otras veces se mostraba razonable y pedía un préstamo para un pago específico, siempre con la promesa vaga de que después me lo devolverían. El final era el mismo, la responsabilidad, según él, caía sobre mí.
Yo ya reconocía ese patrón. Empecé a responder cada vez menos. Algunas veces solo leía, respiraba hondo y guardaba el teléfono. Otras contestaba con un no puedo y nada más. Guardé varios de esos mensajes. No para enseñárselos a nadie, sino para recordarme, en los días de duda, que no estaba exagerando, ahí estaba escrito, negro sobre blanco. Como mi valor se medía por lo que podía entregar. Mientras tanto, mi relación con Daniela seguía creciendo. Nos mudamos a un lugar un poco más grande. Celebramos pequeños logros como si fueran enormes y aprendimos a organizarnos con poco. Yo tenía miedo de repetir con ella lo que había visto toda mi vida. Así que hablamos muchas veces sobre los límites, sobre no convertirnos en el tipo de familia que exige sacrificio sin preguntar. La idea de casarnos empezó una noche cualquiera mientras lavábamos trastes. Daniela dijo, medio en broma, que en la práctica ya vivíamos como pareja formal. Yo respondí que me habría gustado verla de blanco algún día. Ella se quedó callada con una sonrisa distinta. Ese silencio, más que cualquier discurso, me dijo que la idea también le rondaba la cabeza. Empecé a ahorrar un poco más de lo normal. Revisaba mi cuenta con una mezcla de miedo y alegría. Esta vez, cada peso apartado tenía un destino que me hacía sentir ligero. No era para sostener a quien me veía como herramienta. Era para construir algo con la persona que se quedó a mi lado cuando todo lo demás se vino abajo. Cuando por fin compré el anillo, me temblaban las manos. No hubo velas ni música especial. Fue en nuestro departamento, una noche común con la mesa todavía desordenada. Le dije que, de todas las decisiones que había tomado desde que salí de la casa de mis padres, la única de la que nunca había dudado era quedarme con ella. Le pregunté si quería casarse conmigo. Dijo que sí con los ojos llenos de lágrimas y la risa atorada en la garganta. Subimos una foto sencilla a redes, nuestras manos juntas y el anillo, sin más detalles. Sabía que alguien de mi familia la iba a ver. No tardaron mucho. Mi mamá mandó un mensaje largo, diciendo que estaba feliz por mí, pero dolida porque se había enterado por otros. Entre líneas, se notaba que mi papá estaba detrás de cada frase. Él fue directo, escribió que había visto la foto, que esperaba estar invitado porque seguía siendo mi padre y que esperaba que no fuera una decisión impulsiva. Leerlo me revolvió el estómago. No había una sola palabra sobre lo que había pasado, ni una mención al dinero que tomó, ni a las veces que me llamó egoísta, ni al día en que prácticamente me empujó hacia la puerta. Para él, la boda era solo otro escenario donde su presencia estaba garantizada por derecho. Pasé varios días pensando qué hacer. No quería que el día que estaba construyendo con tanto cuidado se llenara de reproches y discursos sobre deberes. Hablé con Daniela. Me preguntó qué quería sentir ese día. Le respondí que no quería pasar la noche mirando hacia la entrada con miedo a que alguien llegara a arruinar el ambiente. Ella me dijo que, si de verdad quería un cierre, tenía que atreverme a poner un límite claro. La decisión fue dura, pero consciente. No los invité. No hubo invitación para mis padres ni para mi hermano. Les contesté con mensajes cortos, agradeciendo sus palabras y diciendo que todavía necesitaba distancia, que no estaba listo para mezclarlos con la vida que estaba construyendo. Las respuestas fueron las de siempre: reproches de mi papá, sarcasmos de mi hermano, mensajes tristes de mi mamá. Las últimas semanas antes de la boda dejé de responder. Tenía suficiente con organizar el evento, cuidar los gastos y lidiar con mis propios nervios. Empecé a ver ese día como un punto de quiebre. Tal vez no para ellos, pero sí para mí. Cuando por fin llegó, estaba tan ocupado que apenas podía pensar. Entre el traje, las fotos, los invitados y la ceremonia, el día se fue como agua. Solo cuando entré al salón tomado de la mano de Daniela, sentí un pequeño pinchazo en el estómago, la idea de que, si alguien quería hacer una escena, esa era la oportunidad perfecta. No supe lo que pasó afuera hasta varias horas después. En plena fiesta, un amigo se acercó y me dijo que, cuando pudiera, quería enseñarme algo en su celular. Más tarde, en una esquina tranquila, me mostró un video grabado desde la calle. En la pantalla se veía la entrada del salón. Ahí estaban mi papá, mi hermano y mi mamá, parados frente al personal de seguridad. Mi papá gesticulaba, señalaba hacia adentro y, según me contó mi amigo, repetía que era el padre del novio y que no podían dejarlo afuera. El guardia le mostraba la lista de invitados y negaba con la cabeza. Después de unos minutos de discusión, se dieron la vuelta y se fueron, mientras ellos discutían en la banqueta. Yo estaba dentro bailando con mi esposa, riendo con amigos, brindando por un futuro que había construido lejos de ese techo donde todo era tu obligación. Ver el video me dejó una sensación extraña, tristeza por la escena, pero también una calma que no había sentido nunca. Durante años me habían repetido que sin ellos no podía, que siempre iba a necesitar su techo, su opinión, su autorización. Y ahí estaba yo, en una boda pagada con mi propio trabajo, rodeado de gente que me quería sin poner condiciones, mientras mi padre se quedaba del otro lado de la puerta, no por descuido, sino porque así lo había decidido. Al día siguiente desperté tarde, con la casa hecha un desastre de vasos y recuerdos. Mientras recogía platos y doblaba manteles, me llegaban mensajes mezclados, felicitaciones de quienes habían estado ahí y reclamos de quienes no. Leí algunos de mi familia y los dejé en visto. Por primera vez, no sentí esa urgencia de contestar para calmar a nadie. Miré alrededor, vi las fotos de la boda apiladas en una mesa y entendí algo simple: mi vida cabía mejor en ese desorden que en la casa donde todo lo que hacía tenía que justificarse. Esa noche, al cerrar la puerta del departamento ya como esposo, supe que el conflicto con mi familia no estaba arreglado y quizá nunca lo estaría, pero algo se había cambiado. A partir de ese día, el lugar que ocuparan en mi vida iba a depender de mis límites, no de sus exigencias, y, por primera vez, sentí que eso era suficiente para seguir adelante. Los días después de la boda tuvieron una calma rara. Por fuera, todo era sencillo: limpiar el departamento, devolver trajes, ordenar los regalos. Por dentro, yo cargaba una mezcla de alegría por lo que acabábamos de empezar y una tensión sorda cada vez que veía aparecer en el celular un mensaje nuevo con el apellido de mi familia. No tardaron mucho en llegar los comentarios. Un primo me escribió diciendo que en la fiesta se había corrido el rumor de que yo había dejado afuera a mis padres por puro orgullo. Otra tía mandó un audio largo hablando de lo triste que se había visto mi mamá en la calle, parada frente al salón con el maquillaje corrido. En todos esos relatos, el detalle de por qué se encontraban del lado de afuera nunca aparecía. Era más cómodo presentar la historia como la del hijo que se olvidó de dónde venía. Yo escuchaba esos audios con el volumen casi al mínimo, sentado en la orilla de la cama.
Mientras Daniela lavaba trastes en la cocina, ella no se metía a menos que yo la invitara. Sabía que había cosas que necesitaba masticar solo. Aún así, cuando me veía con la mirada perdida, se acercaba, me tocaba el hombro y solo me recordaba que nadie más había estado conmigo el día que firmé la baja en la universidad, que nadie más me acompañó cuando salí con mi mochila de la casa de mis padres. Con el paso de las semanas, la intensidad de los reclamos bajó, pero no desapareció. Mi papá empezó a escribir menos y más seco. Mensajes cortos, a veces solo una línea. Cuando recapacites, aquí seguimos, el tiempo enseña. Nunca hubo una sola palabra de disculpa por haber tomado mi dinero ni por exigir que financiara estudios ajenos. Para él, el problema seguía siendo mi supuesta falta de respeto. Mi hermano fue más directo. En una ocasión, me envió una captura de pantalla de los costos de inscripción de una universidad privada y agregó un comentario sarcástico sobre lo fácil que era para algunos casarse y olvidarse de las obligaciones. Me habló de lo mucho que necesitaba esa oportunidad y de lo triste que era que yo, teniendo trabajo, prefiriera gastar en fiestas. Lo bloqueé por varios días después de leerlo. No porque me diera miedo, sino porque me agotaba la facilidad con la que se posicionaba como víctima de una decisión que nunca quiso entender. La única que cambió poco a poco fue mi mamá. Al principio, sus mensajes estaban llenos de frases que parecían dictadas, que entendía mi enojo, pero que mi papá no es malo, que algún día sería padre y comprendería sus decisiones, que la familia es una sola y no se debe cerrar la puerta. Todo dicho con la voz temblorosa de quien guarda lealtades que no sabe cuestionar. Un día, sin embargo, me escribió algo diferente. No habló de mi papá y de mi hermano. Solo preguntó cómo me sentía en el trabajo, cómo encontraba la vida de casado, si comíamos bien, si la casa no se nos caía encima los domingos de silencio. Me sorprendió que, por primera vez en mucho tiempo, sus preguntas no estuvieran envueltas en culpa. Tardé varios minutos en responder. Le conté, a grandes rasgos, que el trabajo iba mejor, que estaba aprendiendo cosas nuevas, que Daniela y yo nos organizábamos como podíamos. No dije nada de más, pero tampoco fui seco. Sentí que era una especie de tregua pequeña, un espacio para hablar de mi vida sin que el tema del dinero de mi hermano entrara por la puerta trasera. A partir de ahí, empezaron a aparecer grietas en el discurso que mi mamá había repetido tantos años. En otro mensaje, me dijo que había releído conversaciones viejas entre nosotros y que ahora notaba cosas que antes pasaba por alto. Admitió que me exigieron demasiado desde chico, que me cargaron con tareas y sermones que no le correspondían a alguien de mi edad. Yo me quedé mirando la pantalla largo rato. Nunca la había escuchado reconocerlo de esa forma. No fue una transformación repentina. Había días en que parecía dar 2 pasos atrás. De pronto volví a decir que mi papá no supo expresarse, que al final todas las familias tienen problemas, que lo importante es mantenerse unidos. Yo respiraba hondo y, sin pelear, le recordaba que una cosa es discutir y otra meter la mano en los ahorros de alguien sin permiso. Le decía que no estaba dispuesto a vivir como si eso hubiera sido un malentendido menor. Mientras tanto, mi vida con Daniela seguía avanzando. Nos acostumbramos a los pagos compartidos, a las cuentas de fin de mes, a celebrar las pequeñas victorias, una semana sin horas extra, un proyecto que salía bien, un día entero de descanso, sin pendientes urgentes. En esos momentos, miraba alrededor y me daba cuenta de que el hogar que estaba construyendo era muy diferente al que dejé. No era perfecto. También teníamos discusiones y diferencias. A veces me descubría reaccionando con frases que había escuchado toda la vida en boca de mi papá y me daba miedo estar repitiendo patrones. Cada vez que eso pasaba, paraba, respiraba y lo hablaba con Daniela. Le decía que no quería convertirme en alguien que exige sacrificios sin preguntar. Ella me escuchaba, señalaba cuando algo le parecía injusto y, entre los dos, encontrábamos maneras más sanas de organizarnos. Mis logros en el trabajo llegaron con calma, sin momentos espectaculares. Me fueron dando proyectos más complejos, confiando en que podía resolver problemas. Empecé a recibir invitaciones para cursos internos y, a veces, para dar pequeñas capacitaciones. Era extraño que ahora sí me consideraran capaz en un ambiente donde, de entrada, nadie esperaba nada de mí. Cada reconocimiento era un recordatorio silencioso de que, pese a todo, algo había hecho bien con el tiempo. Supe por terceros que los planes de mi papá con mi hermano no habían salido como él imaginaba. Primero intentó meterlo a una universidad cara, pero no alcanzó para sostenerlo. Luego probó con otra opción más económica. Mi hermano cambió de carrera 2 veces, dejó materias sin acreditar y terminó trabajando en un empleo que se parecía demasiado al mío en la bodega. Aquel que tuve que soportar para pagarme mis estudios fallidos. Cuando escuché eso sentí muchas cosas al mismo tiempo. Una parte de mí quiso decir ahí está la vida cobrando cuentas, pero otra parte solo sintió cansancio. Me di cuenta de que, aunque hubiera pagado su universidad, el resultado probablemente habría sido el mismo, porque el problema nunca fue el dinero, sino la idea de que todo estaba garantizado sin esfuerzo propio. Las noticias sobre mi padre eran parecidas. Seguía contándole a quien quisiera escucharlo que yo me había vuelto distante, que la ciudad me había cambiado, que mi esposa me llenó la cabeza de ideas. Según sus versiones, yo había tirado a la basura a la familia por un par de fiestas y un mínimo ascenso. Nunca mencionaba las veces que me llamó egoísta, ni los retiros de mi cuenta, ni las noches en que llegaba del trabajo y me pedía que todavía hiciera más. De todo lo que me contaban, lo que más me movió no fue él, sino mi mamá. Algunos familiares comentaron que discutían más seguido, que ella no siempre se quedaba callada cuando él hablaba de mí, que le había dicho en voz alta que se pasó conmigo. No sabía si creer todo lo que me llegaba. Pero solo la posibilidad de que ella estuviera defendiendo mi versión de la historia me hacía sentir algo parecido a alivio. Algunas noches me quedé mirando al techo, preguntándome si estaba siendo demasiado duro. Luego recordaba la libreta de ahorros, la mirada de mi padre, justificando lo injustificable y el cansancio de aquellos años, y se me pasaba la idea de regresar a cualquier precio. Aún así, me mantuve firme en una cosa: no iba a volver a esa casa como si nada. No iba a sentarme en la misma sala donde se decidía qué se hacía con mi dinero como si hubiera sido un malentendido de una tarde. Si algún acercamiento tenía que darse, iba a ser bajo condiciones nuevas, no volviendo al primer capítulo, donde todo estaba escrito sin preguntarme. El primer intento real de acercamiento no vino de mi padre ni de mi hermano, sino de mi mamá. Después de varios meses de mensajes fríos y llamadas perdidas, un día me escribió para preguntarme si podía verme solo un ratito en una cafetería cerca de mi trabajo. Aclaró, casi como leyendo mi mente, que iría sola. Al principio hablamos de cosas fáciles: el clima, el tráfico, el precio del café. Preguntó por mi trabajo, por Daniela, por el departamento. Cada vez que parecía que iba a mencionar a mi papá o a mi hermano,
cambiaba de tema. Noté que medía las palabras como si temiera decir algo que me hiciera levantarme de la mesa. Después de varios rodeos, respiró hondo y dijo que quería pedirme perdón. No fue un discurso ensayado. Se le quebró la voz en la primera frase. Dijo que sentía no haberme cuidado como debía, que durante años pensó que ser madre era mantener la paz, aunque eso significara dejarme solo frente a decisiones injustas. Admitió que muchas veces sintió que lo que mi padre hacía estaba mal, pero que se convencía a sí misma de que así eran las cosas y que no podía hacer nada. No mencionó punto por punto todo lo que había pasado, pero por primera vez la escuché decir con claridad que se equivocó conmigo, que me cargó con responsabilidades que no eran mías, que dejó que me trataran como si fuera un adulto cuando todavía era casi un niño, y que se quedó callada cuando me negaron un apoyo que después sí estuvieron dispuestos a dar. Me dijo que el día de la boda, parada fuera del salón, se dio cuenta de que ese límite no había aparecido de la nada. Yo no tuve una respuesta bonita. Parte de mí había esperado durante años escuchar algo así y otra parte quería recordarle cada noche en la que me dejó solo frente a un sermón. Terminé diciéndole algo simple pero honesto, que agradecía que lo reconociera, pero que no sabía qué podía hacer con ese perdón, ni si alcanzaba para reconstruir algo. Ella sintió. Dijo que no esperaba que todo se arreglara de un día para otro, ni que le invitara a cada celebración. Solo quería que supiera que estaba empezando a ver la historia de otra manera, que ya no le resultaba tan fácil justificar a mi padre, y que no quería que la última imagen que yo tuviera de ella fuera la de alguien que se quedó callada para siempre. Fue en esa mesa cuando puse en palabras lo que necesitaba para dejarla entrar, aunque fuera un poco en la vida que estaba construyendo. Le dije que no iba a hablar de dinero, ni de la universidad de mi hermano, ni de lo que la gente opinara sobre mi decisión, que cualquier conversación entre nosotros tenía que centrarse en nosotros dos, no en reparar la imagen de nadie más. También le aclaré que mi casa era mi espacio seguro. Si algún día la invitaba, iba a ser solo a ella, sin visita sorpresa ni mensajes escondidos. Mi mamá escuchó en silencio. Contra lo que yo esperaba, no discutió esas reglas. Dijo que le dolía, pero que entendía que yo necesitara cuidar mi espacio, que si el único lugar que tenía en mi vida era ese, lo iba a aceptar. Nos despedimos con un abrazo torpe, distinto a los de antes. No había promesa de que todo va a estar bien, solo la sensación extraña de estar empezando algo nuevo sobre un terreno lleno de grietas. Hubo un día en que dio un paso más y me pidió conocer el departamento. Me quedé callado unos segundos. No quería que ese espacio se sintiera como la casa de antes, donde cualquiera podía entrar a opinar, pero también entendí que si quería darle una oportunidad distinta a ella, en algún momento tenía que abrir la puerta, aunque fuera solo un poco. Acepté con la condición clara de que iría sola. Cuando llegó, traía una bolsa con pan y miraba todo con curiosidad. Dijo que el departamento se veía vivido y se rió del desorden de la mesa. Fue la primera vez que sentí que veía mi casa sin buscar defectos. Ese día, al despedirse, dijo algo que se me quedó clavado, que sabía que mi padre probablemente nunca iba a reconocer lo que hizo y que no me pedía que lo perdonara, pero que esperaba que eso no le cerrara para siempre la puerta a ella. No le prometí nada grande. Le dije que lo estaba intentando, que iba a seguir observando lo que hacía, no solo lo que decía. Con el tiempo, nuestra relación se acomodó en un punto medio raro pero soportable. No hablamos diario, pero cuando su nombre aparece en la pantalla, ya no siento ese golpe en el estómago. Ella ha respetado, casi siempre, mi decisión de no involucrarme en los problemas económicos de la casa ni en las idas y venidas de mi hermano. A veces me cuenta que él sigue probando opciones, que nada termina de funcionarle. Yo escucho, pero no ofrezco soluciones. No porque me da igual, sino porque aprendí a la fuerza que no puedo vivir resolviendo vidas ajenas mientras la mía se queda en pausa. De mi padre sé poco. De vez en cuando, alguien me dice que ha tenido problemas de salud o que anda hablando de lo cruel que fui al no invitarlo a la boda. En su versión, yo soy el hijo que se dejó manipular por una pareja. El que se olvidó de dónde venía en cuanto ganó un poco más. Nunca habla del dinero que tomó sin permiso ni del día en que me dijo que la puerta estaba abierta si no aceptaba sus condiciones. A veces me pregunto qué pasaría si un día me pidiera verme, solo él y yo. Hay días en que imagino la escena y una parte de mí piensa que sería bueno cerrar el círculo con una conversación sincera. Otros días, solo de imaginarlo, se me tensa la mandíbula. Por ahora, lo único que tengo claro es que no voy a obligarme a sentir algo que no siento ni a ofrecer un perdón para que los demás se sientan mejor con lo que hicieron. Mientras tanto, mi vida sigue. Sigo trabajando, aprendiendo cosas nuevas, compartiendo la rutina con Daniela, teniendo problemas normales y momentos felices que nunca habría imaginado cuando estaba agotado en aquella bodega. A veces abro mi cuenta bancaria y sonrío, no porque haya una fortuna, sino por la simple tranquilidad de saber que nadie más decide lo que pasa con ese dinero. No voy a mentir, todavía hay días en los que la culpa intenta colarse. Crecí escuchando que un buen hijo aguanta todo, que la familia va primero aunque duela. Cuando esa voz interna se hace fuerte, recuerdo el recibo del banco en la mano, la libreta de ahorros que no cuadraba y la frase de mi padre diciendo que el dinero no era solo mío. Y me repito que poner un límite no me convierte en mala persona, solo en alguien que aprendió, tarde, a cuidarse. Hoy, la única persona de esa casa que tiene un lugar real en mi vida es mi mamá, y ese lugar es limitado, con reglas claras y pausas cuando las necesito. Puede sonar frío, pero para mí es la forma más honesta de quererla, reconocer lo que hizo bien, lo que no pudo hacer y lo que ya no voy a permitir que se repita. A veces me pregunto si hice lo correcto al no invitar a mi familia a la boda, al irme cuando descubrí que usaban mis ahorros como si fueran de todos, al elegir mi propio proyecto de vida por encima de la versión de hijo ejemplar que querían de mí, desde mi lado. Sé que fue la única forma de no seguir viviendo una historia escrita por otros, pero entiendo que, desde fuera, alguien pueda verlo distinto. No sé si eso me convierte en mala persona, en un hijo desagradecido, simplemente en alguien que por fin se puso en la lista de sus propias prioridades. Lo único que sé es que, desde que crucé esa puerta con la mochila al hombro, cada paso, bueno o malo, ha sido mío. Y tú, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías vuelto a esa sala a seguir escuchando discursos sobre responsabilidad familiar o también habrías decidido que, a veces, la única forma de cuidar a los demás es empezar por cuidar tu propia vida?